Venganza contra mi jefe por querer acostarse con mi esposa para ascenderme. Me llamo Javier, soy un ingeniero informático de 35 años. Y durante años me he esforzado por ascender en la empresa de tecnología donde trabajo. He sacrificado tiempo con mi familia, fines de semana y hasta mi salud, todo por alcanzar el puesto de director de proyectos. Estaba a un paso de lograrlo, solo necesitaba la aprobación final de mi jefe inmediato, el señor Jorge Ramírez. Una tarde, el señor Ramírez me citó en su oficina. Pensé que sería para discutir los últimos detalles del ascenso, pero me equivoqué. Con una sonrisa cínica, me hizo una propuesta que me heló la sangre. Si quería el puesto, tenía que permitir que pasara una noche con mi esposa, Elena. Al principio, creí que estaba bromeando. Pero su mirada era seria, su tono firme. Me explicó que Elena era una mujer muy atractiva y que él tenía el poder de darme el ascenso que tanto deseaba. Me dijo que lo pensara, que era una oportunidad única. Salí de su oficina aturdido, con la cabeza dando vueltas. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sentía rabia, asco y una profunda decepción. ¿Cómo podía el señor Ramírez ser tan despreciable? ¿Cómo podía proponerme algo así? Pero lo peor estaba por venir. Al llegar a casa, le conté a Elena lo que había sucedido. Esperaba su indignación, su apoyo incondicional. Pero, para mi sorpresa, ella no se inmutó. Me dijo que lo pensaría, que el ascenso era muy importante para nosotros y que quizás valía la pena el sacrificio, que con los nuevos ingresos en mi trabajo podríamos comprar una casa más grande, etc. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No solo mi jefe era un depravado, sino que mi propia esposa estaba dispuesta a prostituirse por un puesto de trabajo. La rabia se transformó en un odio frío y calculador. Decidí que iba a vengarme, pero no con violencia ni con gritos. Iba a hacerlo de forma inteligente, estratégica y devastadora. La respuesta de Elena me había descolocado por completo. ¿Cómo podía tomarse algo así con tanta frialdad? ¿Acaso no le importaba nuestra relación, nuestro matrimonio? Fue entonces cuando empecé a sospechar que había algo detrás. Cuando ella se durmió, revisé su teléfono, su laptop, sus correos electrónicos, sus redes sociales. Y lo que descubrí me destrozó por completo. Elena y el señor Ramírez habían estado en comunicación constante durante semanas. Intercambiaban mensajes subidos de tono, planeaban encuentros secretos y fantaseaban con una aventura a tres bandas. Una aventura donde yo sería el cornudo consentidor. La rabia se apoderó de mí, una rabia fría y calculadora. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a rebajarme a su nivel. Iba a vengarme, pero de una forma que jamás olvidarían. Decidí seguirles el juego. Acepté la propuesta del señor Ramírez, fingiendo estar dispuesto a sacrificar a mi esposa por el ascenso. A Elena, le dije que estaba de acuerdo, que me parecía excitante la idea de compartirla con otro hombre. Ambos se mostraron complacidos con mi actitud. Creían que me tenían en la palma de su mano, que podían manipularme a su antojo. Pero estaban equivocados. Yo era quien los estaba manipulando a ellos. Empecé a grabar todas mis conversaciones con el señor Ramírez y con Elena. Reuní pruebas de su conspiración, de sus planes perversos y de su falta de escrúpulos. También contacté con un abogado y le expliqué la situación. Me aconsejó que siguiera adelante con mi plan, que tenía todas las de ganar. A la par, contacté con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Les informé detalladamente del acoso del señor Ramírez, presentando las pruebas de sus proposiciones indecentes y su chantaje. Al principio, se mostraron cautelosos, pero mi determinación y la gravedad de las acusaciones los convencieron de iniciar una investigación interna. Pronto descubrimos un patrón. Otras empleadas habían sido víctimas del mismo modus operandi, ascensos prometidos a cambio de favores sexuales. Decidimos que la mejor manera de acabar con el señor Ramírez de una vez por todas era pillarlo con las manos en la masa, sin posibilidad de negación. Mientras todo esto ocurría, mi jefe y mi esposa se regodearon en su victoria, sin sospechar que estaban caminando hacia una trampa cuidadosamente preparada para destruirlos. Pero mi venganza no se limitaba a la esfera profesional. Informé a la esposa del señor Ramírez.
revelándole la verdadera calaña de su marido y su historial de acoso sexual hacia sus subordinados. Yo quería que sufriera las consecuencias de sus actos en todos los ámbitos de su vida. En cuanto a Elena, decidí que su humillación sería pública y ejemplar. Contacté con sus padres y hermanos, contándoles la verdad sobre su infidelidad y su participación en el plan del señor Ramírez. Les pedí que estuvieran presentes el día de la confrontación final, para que vieran con sus propios ojos la clase de persona en la que se había convertido su hija y hermana. Pero la noche antes del encuentro, Elena superó todas mis expectativas. Regresó a casa con una bolsa llena de lencería nueva, modelos provocativos y sugerentes que jamás había usado antes. No se molestó en ocultarme sus compras, al contrario, desfiló frente a mí con cada prenda, preguntándome cuál creía que le gustaría más al señor Ramírez. Luego, sacó una colección de lubricantes y aceites de masaje, con aromas exóticos y nombres sugerentes. Me los mostró con una sonrisa maliciosa, preguntándome si quería probarlos antes de su cita. Su descaro era escalofriante, su falta de vergüenza, asombrosa. Esa noche, dormí en el sofá, incapaz de compartir la cama con ella. El asco y la rabia me consumían, pero también una profunda tristeza. La mujer que amaba se había convertido en una desconocida, en un ser despreciable capaz de las mayores atrocidades. Por su parte, el señor Ramírez tenía un plan aún más macabro. En lugar de un encuentro secreto furtivo, propuso una cena íntima, los tres juntos, antes de consumar la traición. «Quiero que seas parte de esto, Javier», me dijo con una sonrisa siniestra. «Quiero que seas testigo de cómo tu esposa me complace», me escribió una noche antes. Yo estaba sorprendido y asqueado que mi esposa se esté prestando para todo esto, me daba náuseas. Por otra parte, yo tenía mis propios planes para ellos. Al día siguiente, los funcionarios de recursos humanos, la esposa del señor Ramírez y la familia de mi esposa, todos iban a estar en el hotel, esperando mi señal para irrumpir en la habitación. Incluso habíamos reunido las denuncias de otras empleadas. La policía llegaría a arrestarlo por los delitos de acoso y extorsión. Nos reunimos al día siguiente en un hotel de lujo. Entramos a la habitación donde nos esperaba una gran cena con todo tipo de manjares y vino tinto. La cena fue una verdadera pesadilla. El señor Ramírez, con una copa de vino en la mano, comenzó a divagar sobre historia romana. «Sabes, Javier, siempre he admirado a Calígula», dijo con una mirada lasciva. «Según lo que he leído, el emperador romano tenía relaciones con las esposas de los senadores que iban a sus banquetes. En la propia mesa donde comían, escogía a una mujer delante de su marido y se la llevaba a su alcoba. Después regresaban al comedor, y Calígula felicitaba al esposo si la esposa había tenido un buen rendimiento en la cama, o lo amonestaba si ésta no se había sometido». Elena sonrió, complacida con la comparación. Me miró con una mezcla de desafío y excitación, como si estuviera dispuesta a interpretar su papel en esa macabra representación. El señor Ramírez continuó. «Me gusta pensar que estamos recreando un poco de esa historia, Javier. Tú eres el senador, yo soy el emperador, y Elena es la mujer que nos unirá en este festín de placer». Sentí asco, pero mantuve la compostura. Sabía que tenía que seguir adelante con mi plan, que la venganza estaba cerca. Después de la cena, el señor Ramírez se levantó de la mesa y tomó la mano de Elena. «Es hora de que me demuestres tu lealtad, cariño», le dijo con una voz suave pero amenazante. «Es hora de que me hagas sentir como un emperador». Elena se levantó sin dudarlo, con una sonrisa en los labios y una mirada desafiante hacia mí. Me dio un beso en la mejilla y siguió al señor Ramírez hacia el baño, para ponerse más cómodos. A mí me invitaron a retirarme al lobby del hotel, al menos por 3 horas. En ese momento, di la señal. Irrumpieron en la habitación los agentes de recursos humanos, acompañados por la policía, con rostros serios y decididos. «Señor Ramírez, está usted arrestado por acoso sexual y extorsión», gritó uno de los agentes, mientras le colocaba las esposas. El señor Ramírez palideció, su sonrisa se desvaneció y su mirada se llenó de pánico. «Esto es un error. Es una trampa». «Yo no he hecho nada», gritó, forcejeando con los agentes. Pero la pesadilla no había terminado. En ese momento, una mujer entró en la habitación, con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas. Era la esposa del señor Ramírez, acompañada por sus hijos pequeños,
que observaban la escena con horror y confusión. Ricardo. ¿Qué está pasando aquí? Es cierto lo que dicen, gritó la esposa, con la voz temblorosa. El señor Ramírez se quedó paralizado, las palabras se le atragantaron en la garganta. Sabía que su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Eres un monstruo. Un depravado. ¿Cómo has podido hacernos esto?, gritó la esposa, abalanzándose sobre él con furia. Los policías intentaban tranquilizarla, pero la escena se convirtió en un caos. Mientras tanto, Elena observaba la escena con una mezcla de sorpresa y temor. No entendía lo que estaba sucediendo, no sabía cómo había llegado a esa situación. Pero lo peor estaba por venir. En ese momento, entraron los padres y hermanos de Elena, con rostros de decepción y vergüenza. Elena, ¿qué has hecho? ¿Cómo has podido rebajarte a esto?, gritó el padre, con la voz rota por el dolor. Elena intentó acercarse a ellos, pero la madre la detuvo con un gesto de desprecio. No te acerques a nosotros. Eres una vergüenza para nuestra familia. No queremos saber nada de ti, gritó la madre, con lágrimas en los ojos. Los hermanos de Elena la miraron con reprobación, negando con la cabeza y murmurando palabras de desaprobación. Elena se sintió hundir en la miseria, abandonada por todos los que amaba. No. Por favor. Escúchenme. Puedo explicarlo, gritó Elena, intentando justificarse. Pero nadie la escuchaba. Todos estaban demasiado ocupados con su propio dolor y su propia vergüenza. En ese momento, me acerqué a Elena y la miré a los ojos. Esto es lo que querías, ¿verdad? Querías poder, querías dinero, querías sentirte deseada. Pues bien, aquí tienes tu recompensa. Has perdido todo lo que te importaba, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus actos, le dije con una voz fría y despiadada. Elena se derrumbó, llorando desconsoladamente y suplicando perdón. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y nada podía borrar la humillación y la vergüenza que había provocado. Antes que la policía se llevara al señor Ramírez, los agentes de recursos humanos le comunicaron que ya se había empezado el proceso de despido y que se estaba barajando la idea de una demanda millonaria por daños y prejuicios a la imagen de la empresa. Entonces los policías procedieron a llevárselo. La esposa y los hijos del señor Ramírez se alejaron en silencio, con el corazón roto y la vida destrozada. Los padres y hermanos de Elena se marcharon con la cabeza gacha, avergonzados y decepcionados. Arrastrando a Elena, les dije que por favor, sacaran sus cosas de mi casa. Ella no volvería jamás a pisar mi hogar, la demanda de divorcio ya estaba en curso. Yo me quedé solo, en medio del caos, sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. Había logrado mi venganza, pero a un precio muy alto. Me había quedado sin mi compañera de vida y probablemente mi carrera en la empresa por el escándalo se había terminado. Pero era mejor todo eso a vivir en una mentira, una esposa que jamás llegué a conocer realmente. Una mentirosa. El divorcio fue rápido y silencioso. Elena no peleó, quizás consumida por la culpa y la vergüenza. Simplemente firmó los papeles y desapareció de mi vida, sin dejar rastro. El señor Ramírez no tuvo tanta suerte. Las pruebas en su contra eran irrefutables, y las denuncias de otras empleadas confirmaron su patrón de acoso y abuso de poder. Fue sentenciado a varios años de prisión efectiva, su carrera y su reputación reducidas a cenizas. Su esposa consiguió casi todos sus bienes en el divorcio, perdiendo para siempre el contacto con sus hijos. En cuanto a mí, renuncié a mi puesto en la empresa, decidido a empezar de nuevo en otro lugar. Pero la vida tenía preparada una ironía. Semanas después, recibí una llamada del CEO de la compañía. Me felicitó por mi valentía al denunciar la corrupción y me ofreció el puesto de gerente de la oficina de proyectos. Era un puesto más elevado que la de ser su director. Incluso más elevado que el puesto que había tenido el señor Ramírez. Acepté la oferta con sentimientos encontrados. Por un lado, me sentía realizado al alcanzar mi meta profesional. Por otro lado, me atormentaba la idea de haberlo logrado a costa de tanta destrucción y sufrimiento. El CEO de la compañía que dijo que todos los empleados estaban de mi lado, que ya estaban cansados de los abusos de poder de Ramírez, que necesitaban un nuevo comienzo. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, la esposa del señor Ramírez.
Me agradeció por haber tenido el valor de denunciar a su marido, por haberla liberado de un matrimonio infeliz y por haberle abierto los ojos a la verdad. Me contó que estaba intentando rehacer su vida y que quería agradecerme personalmente por mi ayuda. Acepté su invitación a tomar un café, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Sofía era una mujer hermosa y elegante, pero se veía cansada y triste. Me contó sobre el infierno que había vivido junto al señor Ramírez, sobre sus infidelidades, sus mentiras y su comportamiento abusivo. Me dijo que siempre había sospechado que algo no andaba bien, pero que nunca había tenido el valor de enfrentarlo. Hablamos durante horas, compartiendo nuestras experiencias y nuestros sentimientos. Descubrí que teníamos mucho en común, ambos habíamos sido traicionados, ambos habíamos sufrido y ambos estábamos intentando encontrar la felicidad. Al despedirnos, Sofía me abrazó con fuerza y me agradeció de nuevo por todo. Sentí una conexión especial con ella, una empatía que no había sentido en mucho tiempo. Pasaron las semanas, y Sofía y yo empezamos a vernos con frecuencia. Salíamos a cenar, íbamos al cine, dábamos paseos por el parque, me pedía ayuda con sus hijos. Simplemente si podíamos salir a algún sitio con ellos, yo aceptaba encantado. Sus hijos eran alegres y llenos de energía. Había recordado que Elena nunca quiso ser madre por el miedo a perder su figura, algo superficial, muy lejos del amor de madre de Sofía. Una noche, después de jugar con los niños en el parque, Sofía me invitó a su casa. Bebimos vino, escuchamos música y hablamos hasta la madrugada. En un momento dado, nos besamos. Fue un beso apasionado y sincero. Esa noche terminamos en su cama, entregándonos el uno al otro con ternura y pasión. Fue una noche mágica, una noche que nos hizo olvidar el pasado y nos dio esperanza para el futuro. A la mañana siguiente, desperté en los brazos de Sofía, sintiendo una felicidad que no había experimentado en semanas. Había consuelo en el lugar más inesperado, en los brazos de la exesposa de mi verdugo. Sé que nuestra relación es complicada y que muchos no la entenderán. Pero Sofía y yo estamos en proceso de formar algo sólido, tal vez para construir una vida juntos, dejando atrás el dolor y la traición. Todavía no queremos ir muy rápido, sobre todo para no confundir a los niños. Ellos han pasado de tener un padre semipresente a uno recluido por varios años en la cárcel y sin derecho legal a las visitas. Sofía me dice que en un tiempo más y si todo marcha bien, podremos mudarnos a una nueva casa, para empezar de cero, una nueva familia. Incluso me dijo que todavía podía quedar embarazada si yo se lo pedía, para tener una familia más completa. Quizás sea una ironía del destino, quizás sea una forma de redención. Pero al final, lo único que importa es que hemos encontrado la felicidad, y que estamos dispuestos a luchar por ella, después de la tormenta con nuestros antiguos matrimonios. Por favor, dale like, pulgar arriba y no olvides suscribirte al canal, para seguir haciendo más contenido. Muchas gracias.